La detuvieron por el supuesto robo. Y viste cuando tenés un familiar que se mete en problemas. El delito de robo respecto de 3 relojes de alta gama. 3. Y sí, esta modelo llamada Aleska Génesis se vio involucrada en un quilombete bastante grande cuando la acusaron de mechera en uno de sus viajes. Me impresiona porque habían 3 testigos falsos. 3 testigos, 3 relojes. 3. Me partieron el alma. Porque yo no tengo por qué esconderme. Vos no, Aleska, pero este muchacho sí anduvo un tiempo escondido de la policía. Adivinen ya, en los comentarios, ¿a qué se dedica? ¿Es carnicero? Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. ¿Es taxista? ¿Estás hablándome? ¿Será cocinero? Ese es un chiste. ¿Qué me dicen si les digo que se trata de un espía ruso? Ni puta y miña. Nah, no quiero confundirte, pero este tipo mexicano fue detenido por los Estados Unidos por hacer espionaje. Uno de los más astutos villanos que he conocido. Todo esto y un montón de casos más relacionados con México estaremos recorriendo en nuestro video del día. Esto es Aeropuerto en Alerta. ¡Bienvenidos, güey! El primero de los casos está directamente referido a Halloween y es que parece que llegaron a Los Ángeles desde México varias cajas de golosinas que venían adulteradas con fentanilo, por lo que se le advirtió a los padres que tengan un poco de cuidado. Sí me preocupé porque pues me da miedo que vayan a agarrar dulces. ¡Por los dulces! Las autoridades avisaron que revisen los dulces que le dan a sus hijos en Halloween porque podrían venir con esta droga que es muy tóxica y su sobredosis ya mató a varias personas. Cuando un muchacho o otra persona toma esta pastilla, no sabe cuánto de la droga está tomando. El fentanilo es un opioide sintético que puede ser recetado por los médicos, pero en cantidades controladas. Tengan muchísimo cuidado con tus hijos. Y que la metanfetamina te deje medio eléctrico, nada tiene que ver con este caso. ¿Esto suministrará suficiente corriente y...? O capaz sí, porque en esta ocasión la droga iba escondida en transformadores que de México pretendían llegar a Australia, pero fueron interceptados en el aeropuerto de Hong Kong. Bueno, tiene que avisar a nosotros primero. Se trataba de 76 kilos de esta sustancia que venía escondida en estos aparatos que fueron revisados con rayos X y así se pudo descubrir el contrabando valuado en más de $5 millones. Llegame. Míralo bien, tiene cara de muchísimas cosas, menos de espía ruso. Un espía ruso es así, o así, o así también. Pero ¿quién iba a imaginar que este tipo que parece encargado de edificio fuera un espía? Les pido absoluta discreción. Este mexicano se llama Héctor Alejandro Cabrera Fuentes y fue arrestado en la Florida, ya que se lo acusó de sacar unas fotografías a un auto de un personal del FBI para pasarle los datos a los rusos. Es toda una película. Resulta que este tipo en Rusia tiene otra mujer y 2 hijas a las cuales quería sacar del país. Y para que eso fuera posible, los rusos le dijeron: reúne a tus hombres. Bueno, no sé si le dijo así, pero lo que sí le dijeron era que si quería ese favorcito con las hijas, tenía que trabajar como espía para ellos y conseguir esas fotografías. Pero resulta que cuando estaba haciendo el laburito, un seguridad los echó del lugar y se ve que enseguida informó al FBI, justamente porque ese mismo día lo arrestaron en el aeropuerto. Le dije que lo encontraría. Lo más loco del caso es que, de acuerdo con la agencia Associated Press, Héctor era considerado como una especie de héroe local. Ha sido elogiado por su trabajo para promover la investigación científica, curar a quienes sufren de diabetes y ayudar en la reconstrucción de viviendas después de terremotos devastadores. Yo sé quién eres. Y sí, era un mexicano que vivía en Singapur y trabajaba como espía para los rusos en Estados Unidos. Conozco tu secreto. Y ahora nos vamos a Chile, pero también con un mexicano como protagonista. ¿Ven esas botellas que están ahí? Pidió una botella de Old Smuggler y se la fue tomando del pico por la vereda. Y no tanto como tomándolas del pico, pero sí guardándolas en esta valija y llenas de droga líquida. La atención de pasajeros con esta sustancia ilícita, lo cual ahora es altamente llamativo. Eran 3.400 gramos de metanfetamina líquida la que intentó pasar en el aeropuerto chileno en estas botellas de bebida y en esos envases plásticos. La droga, valuada en más de $100.000, fue descubierta por la policía chilena y al realizar el narcotest se determinó que era metanfetamina líquida. Esta persona efectuó una ruta con varias escalas entre medio desde México-Panamá, Panamá-Chile. Este mexicano llegaba de hacer una escala en Panamá y tenía la clara intención de meter la falopa en Chile para hacerse unos cuantos pesos. Es una droga altamente dañina para la persona, ¿ya?
Además está decirles que el tipo fue detenido y puesto a disposición de la justicia del país trasandino. El primer tribunal de garantía de Santiago decretó su prisión preventiva. Estas dos rumanas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de México, venían de París y traían de Querusá más de 15 kilos de ketamina, 8 en una valija y 7 en la otra, y además unos 3 kilitos de pastillas de MDMA. Venía bien surtidita la cosa. Son algunas cosas. Las rumanas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como las maletas y presunta droga secuestrada, fueron puestas a disposición ante la autoridad correspondiente. Gracias. Este chino que vemos acá es Xi Dong-N y parece que es recontra jodido. Maneja toda la mafia que vende droga, no solo en México, sino también en países de Europa y América. Los yanquis le pidieron la captura, así que seguramente lo terminen extraditando, ya que se lo acusa de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, compraba y vendía afanado. Los alimentos con cocaína. Las actividades ilegales, Xi Dong las hacía en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón. También se lo vincula en alianzas con el cartel de Sinaloa y el de Jalisco. Ahora, ¿quién viene conmigo? Calculan que este Xi Dong agarra más de 150 millones de dólares anuales en ganancias por el tráfico de drogas. Le rinde el negocio. También se lo acusa de la exportación, transporte y distribución de más de 1.000 kilos de cocaína, 100.000 de fentanilo y más de 600 de metanfetaminas. Pan comido. Personal de la Secretaría de Marina, que son la gente del CEMAR, detuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a este tipo que llevaba en sus maletas cerca de 9 kilos de cocaína y, de acuerdo con las imágenes presentadas por las autoridades, venían con envolturas que hacían referencia a una canción de Peso Pluma. ¿Me quieres meter en camisa 11 varas? La detención se hizo en la Terminal 1 luego de pasar por una prueba de rayos X donde algo estaba raro en las dos maletas. Así que los polis se pusieron a revisar y así encontraron un doble fondo con los paquetes en forma de ladrillo que en su interior contaban con sustancias de características similares a la cocaína. Peruana. No, Lombardo, debe ser mexicana, porque este tipo es de ahí y tenía la intención de viajar a Londres, en el Reino Unido, pero terminó sopre. Este es Gerardo Fernández Noroña y es el presidente de la Cámara de Senadores de México. Y resulta que llegó al aeropuerto y primero se puso a discutir porque la policía le empezó a revisar la valija un poco por demás. Y después terminó denunciando que un tipo lo empujó. Yo no respondo por esta locura. Y de esta manera lo escrachó en las redes. Este es el tipo que me embistió en el filtro de seguridad del aeropuerto, bla 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 bla, escribió en el Twitter. Cuestión que el aeropuerto se defendió publicando el video de la situación donde se ve toda la secuencia y donde aparece el tipo que apenas lo toca. Me embistió, dijo Noroña, y esta exageración llevó a que la comunidad de las redes lo comparara con una jugada donde Chicharito grita por demás ante un pequeño empujoncito. Y acá tenemos a Tamara y Daniel, una feliz pareja que planeaba hacer un viaje de México a Tokio, pero no iban solos, llevaban sus valijas llenas de metanfetaminas. Lo cierto es que el Aeropuerto Internacional de México se dispuso a revisar todas las maletas con destino a Japón, sí, todas. Así fue que al pasar el equipaje de esta parejita por los rayos X, saltó la ficha de una coloración medio verdosa, indicativo de meta. No, ese meta no. En este caso eran casi 12 kilos de cristal que venían en estos paquetes que encontraron en el doble fondo de estas valijas. A pesar de utilizar ácidos y polarizados para engañar perros y los escáneres, en este caso fallaron y la parejita fue descubierta. Parece que los cárteles mexicanos están muy cebados con esta cuestión de mandar falopa a los asiáticos y esto creció bastante y hasta podemos decir que está de moda. Lo que nos llama la atención es de qué se ríe este tipo que se termina comiendo 25 años de cárcel junto con ella, que al menos es un poco más realista, y su carita denota todo lo que sabe que viene por delante. Sí, seguro algo así le dijo ella antes de intentar pasar la droga por el aeropuerto, pero no resultó muy bien. Y seguimos con casos de meta porque el cristal es una droga muy comercializada por los cárteles de México, y acá los perros dieron con media tonelada de sustancia. Estaba escondida en botes de plástico y planeaba llevarla a Australia. Así es, un golpe duro al narcotráfico. Sí siguen habiendo este tipo de
delitos. Imagínate que si ya salió a hablar el presidente de México es porque la cosa llegó al tope. Y es que en el aeropuerto de México no paran de robar. Garfios, pungas, boqueteros. No, nada de eso. Son los mismos trabajadores del aeropuerto los que te meten la mano en la valija y te chorean cualquier cosa que les sirve. Mira este, mira este otro. Y no les importa mucho que la cámara los esté vigilando. Están ahí, pero no los ves. Sí, son casi todos chorros. Increíble. Y encima cada tanto detienen a unos cuantos, les sacan sus credenciales y los rajan, pero ante la falta de denunciantes no se puede hacer mucho más. Mira estos dos, uno se encarga de robar y el otro hace de campana y la cámara bien gracias. No les importa nada. Y encima la mayoría de las cosas son pavadas. Un celular barato, una bolsa de caramelos. Y así, por estas baratijas, arriesgan su trabajo. ¡Ratero! Este flaco viajaba con 25 kilos de droga, pero fue detectado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por personal de la Marina, que desde hace un tiempo es la encargada de vigilar las terminales aéreas. Cuentan las crónicas que le revisaron el equipaje, así como vemos en imágenes. La valija de esta mula venía con 8 bolsas negras que tenían unos 25 kilos de droga, así que de más está decirles que terminó preso. ¡Yo soy la ley! Este caso se conoció en toda Latinoamérica porque días antes de entrar al reality La Casa de los Famosos, la modelo Aleska Génesis fue detenida acusada de robarse 3 relojes de alta gama. Jamás existieron elementos mínimos para que se solicitaran esas órdenes de aprehensión. Según el comunicado de la Fiscalía, el arresto obedeció a la probable participación de Aleska Génesis en el delito de robo en pandilla. Pará, un cachito. El Instituto Nacional de Migración alertó a las autoridades judiciales sobre el ingreso de la modelo venezolana a México, quien contaba con una alerta migratoria. O sea, la andaban buscando. Calificando tanto a Aleska como a sus hermanas de delincuentes. Al detenerla y corroborar su identidad, se le realizó una certificación médica y luego fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla, para quedar a disposición del juez que la requirió. Me sacaron con esposas tal cual delincuente, me llevaron a otro sitio en donde estuve varias horas encerradas también. Según las indagatorias de la Fiscalía, la modelo de 33 años probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, en Florida. Pero luego se descubrió su inocencia por falta de pruebas y fue liberada. Y en ese momento el juez dice: así que Génesis Aleska Castellanos es declarada inocente y en total libertad. Como venimos viendo, en los aeropuertos pasa de todo, pero no siempre los problemas de maleta se relacionan con la droga. En este caso se trata de este tipo que se confundió de maleta. Y cuando quise cambiarme en Managua me di cuenta de que la maleta era idéntica a la mía, pero era de otra persona. Ahí lo tenés al pelotudo. Che, no sean malos. Podés confundirte si la maleta es igual. Lo bueno es darse cuenta a tiempo. Busqué entre la ropa y vi un localizador. El pasajero venía de Managua y por suerte pudo recuperar sus pertenencias y entregar las que no le correspondían. Y ya me iban a dar la mía y aquí estoy y ya me la dieron. Y acá la meta venía en botellas de shampoo, acondicionador y cremas. La Marina en el aeropuerto decomisó más de 8 kilos de metanfetamina que venía camuflada en envases de estos productos. Fueron los perros los encargados de descubrir todo y de esta manera dar con este cargamento gigante de droga que pasó por diferentes etapas. Primero fue identificado, luego se revisó la carga y luego fue llevado a un laboratorio para las pruebas de campo, dando positivo para la droga sintética. Un aseguramiento récord hasta el momento. Bienvenidos, amigos. ¿Algo que declarar? Y sí, tenemos que declarar que esta decoración por el Día de los Muertos en el Aeropuerto Internacional de México fue una idea que le dio mucho color a la sala principal y una buena manera de comunicar la tradición. El Día de los Muertos es una festividad celebrada el 1 y el 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como una mezcla entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México, Centroamérica, Sudamérica y de Filipinas. UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Tomá. Lo siento. En 2 casos diferentes, 2 mujeres fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por intentar traficar armas y drogas. Lindas nenas. La primera de las mujeres fue sorprendida con un arma de fuego y varios cartuchos en su equipaje, queriendo viajar a Miami.
y la segunda mujer era una joven que pretendía tomar un avión con destino a Turquía y le encontraron 3 kilitos de merca en el equipaje. Por supuesto que quedaron a disposición de la justicia. Nosotros, el jurado, encontramos a las acusadas culpables. Y acá te presentamos al Flaco, un mexicano, narco, chanta, prófugo, todas las condecoraciones tenía este tipo, que manejaba una organización de droga entre México y Colombia, país donde lo terminaron apresando. El Flaco mandaba falopa a Europa y Estados Unidos en buque de carga y tenía pedido de la Interpol por venta y distribución de heroína y metanfetamina. Nos quedamos en Bogotá y esta pareja de mexicanos que vemos en pantalla, junto a su hijita de tan solo 2 años, una baby inocente, trataban de pasar varios kilos de heroína en su equipaje para llevarlos a su país. María Trinidad Castañeda, de 38 años, y su pareja, José Raúl Moreno Santana, tomá, no tenés apellido. Está también la puerta de los apellidos. Quedaron detenidos y la niña fue puesta a guarda del Estado colombiano. ¿Saben en qué son récord los mexicanos? No lo van a adivinar. En migrantes deportados. 1 a 1 salen los aviones desde el aeropuerto de Piedras Negras con miles de migrantes deportados. México rompe récord de migrantes en esta situación. Las fronteras están militarizadas en respuesta a la abrumadora ola migratoria que ha desafiado las fronteras mexicanas. En tiempos recientes, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para contener y gestionar este fenómeno. Se dan deportaciones masivas desde el país azteca y la mayoría de estos vuelos van a Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba precisó la llegada a la isla de 95 hombres y 43 mujeres en un vuelo de la aerolínea Viva Aerobús que arribó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Con este grupo, que son 922 los cubanos ingresados por México en 12 vuelos durante el año. Y acá tenemos 4 personas que fueron detenidas en la Ciudad de México vinculadas al tráfico internacional de drogas desde el aeropuerto internacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezó un operativo en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, donde se incautaron 85 kilos de marihuana, más de 6.000 pastillas de metanfetamina, hongo, hachís y vapeadores. No faltaba nada. La droga era enviada principalmente a Roma, Italia, oculta en frascos y latas de aerosol alterados. Los detenidos son, te digo los nombres así los seguís en Instagram: Luis Alberto N., Berenice N., Dafne Alessi N. y Britán N., que eran los responsables de embalar y transportar la mercancía al aeropuerto. Un dato al pasar: en México la letra N se usa para reemplazar el apellido de los detenidos y así preservar la identidad hasta que se los declara culpables. Y ahora toca un tema tan sensible como asombroso, que es el de los migrantes. Hace un rato hablábamos de ellos y cómo son deportados, pero acá te vamos a mostrar cómo ingresan, o al menos una de las maneras, que es escondido en camiones, dentro de containers o en cuanto recoveco encuentren. Se echa llave y no pueden salir la gente. Este es uno de los pasos que tiene Texas, se llama Falfurrias, y por ahí miles de autos y camiones pasan por día. Es tanta la cantidad de vehículos que los polis no alcanzan a revisar todo y algún camioncito lleno de gente se les escapa. Si detecta personas ahí adentro, para los rayos X, porque es muy peligroso los rayos X con las personas. Mirá cómo viaja esta gente con tal de poder entrar a Estados Unidos. No les importa nada. Y ten en cuenta que para viajar así también pagaron bastante dinero a un chanta o coyote. Parece que es tanta la gente que se trafica por esta frontera que le pusieron estas advertencias a los choferes para que estén atentos, aunque la mayoría nunca sabe qué carga llevan. Es donde más corre peligro uno, que te suban sin que te des cuenta, como en el caso del troque mío, que traigo un agujero arriba, que muy bien cabe una persona. Pero además de personas, también en este paso fronterizo se busca armas y drogas, que resultan algo bastante común de traficar. La estrategia principal de nosotros de la patrulla fronteriza es el despliegue de una combinación de personal, de tecnología y de infraestructura. Bueno, medio vende humo, Padilla, pero le pusieron una cámara y algo tenía que decir. Uno de los casos más recordados es el de este camión que traía 100 personas amontonadas, casi una arriba de la otra, y donde muchas terminaron heridas y una gran cantidad muertas. Cuando estaban tomando rayo X, detectaron como 14 extranjeros atrás en la trailer.
y uno enfrente. Ah, la cara de buchón que tiene el polifronterizo. Pero bueno, es su trabajo. Y por supuesto alentamos a que la gente no haga este tipo de cosas, porque encerrados en estos containers, lejos de encontrar una mejor vida, solo consiguen perderla. La temperatura dentro del tráiler puede ser a 99 grados y sale la gente que apenas puede ser rescatada.